Muy buenos días, colegas. Me siento muy honrado en participar de este importante evento, más aún por ser el Día de la Motricidad Orofacial, en cuyo lema de este 2021 tuve la oportunidad de participar en su creación conjuntamente con los amigos de la MO. Bueno, les saluda el doctor David Parra, fonoaudiólogo especialista en motricidad orofacial y hace unos años atrás, ¿sí? Agradezco infinitamente y de manera especial al Sistema Provincial de Salud de Tucumán, CIPROSA, ¿no? Quien colabora a que se conozca un poquito más de nuestra motricidad orofacial, ¿no? Y a las personas quienes hicieron posible este gran evento, a las licenciadas Liliana Perret, Elisa Lorca y a mi buena amiga, la licenciada Alejandra Ñigo. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir con ustedes, ¿no?, las actividades o el rol de un fonoaudiólogo en este contexto de pandemia COVID-19. ¿Sí? Entonces, empezamos comentándoles que la motricidad orofacial como tal es un campo de actuación del fonoaudiólogo, en el cual investiga, previene, evalúa, diagnostica, habilita, perfecciona y sobre todo rehabilita, ¿no?, aquellos aspectos estructurales y funcionales que se relacionan con la respiración, succión, masticación y deglución, ¿no? Entonces, enfatizando directamente en las relaciones orales como cervicales, ¿verdad? Entonces, en esta disertación quiero destacar el estudio que realizamos a fines del 2020, ¿no?, con mi colega y amigo Andrés Sanzano, ¿no?, el mismo que será tomado como referencia durante toda esta presentación, ¿sí? Entonces, esta enfermedad que nos viene aquejando hoy en día, nombrada por la Organización Mundial de la Salud como SARS-CoV-2 o más conocido como COVID-19, fue declarada pandemia, ¿no?, ya desde el año pasado, desde el 11 de marzo en particular, ¿no? Dentro de estos principales síntomas, ¿no?, en el cual van a sentir estos pacientes, ¿no?, que pueden estar hospitalizados o no, es la fiebre, la tos, mialgia y hasta fatiga, ¿no? Entonces, esta enfermedad se caracteriza por generar, ¿no?, una insuficiencia respiratoria progresiva, ¿no?, como vemos aquí, e incluso llegar muchas veces a una muerte, ¿no?, en la minoría, gracias a Dios, de los pacientes infectados, ¿no? Entonces, esta progresión de esta enfermedad grave se asocia muchas veces con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no?, y puede requerir ventilación mecánica, ¿no? Entonces, la intubación y la ventilación mecánica están muchas veces asociadas con alteraciones deglutorias, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, entendemos que la deglución es como un proceso neuromuscular complejo, ¿no?, teniendo como objetivo el paso seguro del bolo alimenticio, ya sea de una manera líquida, semisólida o sólida, de la cavidad oral hacia el estómago. Entonces, muchos investigadores señalan la relación que existe entre la intubación prolongada y la disfagia post-intubación. Las investigaciones recientes también nos señalan una serie de secuelas existentes, ¿no?, entre ellas la disfagia post-intubación, denominada así, en los diferentes usuarios dados de alta después de superar esta enfermedad. En consecuencia, entonces, el objetivo, ¿no?, de tener una deglución adecuada es el paso seguro de la alimentación, de los líquidos, de los sólidos, principalmente de la saliva, ¿no? Entonces, si tenemos una alteración de estos procesos, vamos a denominarlos ya disfagia, ¿no? Obviamente están asociados muchas veces con mayor riesgo de aspiración por neumonía aspirativa, un retraso en la alimentación oral, desnutrición y hasta una disminución en la calidad de vida del paciente, ¿eh? Entonces, en el reciente brote pandémico de este síndrome respiratorio agudo severo por COVID-19, gran parte de los infectados, aproximadamente un 81%, según refiere la literatura, presentaron una enfermedad leve. Sin embargo, para una minoría significativa de estos pacientes, en particular mayores de 65 años, la infección por COVID-19 ha tenido consecuencias muy graves, ¿no? Una proporción relativamente alta en pacientes que necesitan hospitalización van a requerir un tratamiento o una unidad de cuidados intensivos. Entonces, este cuidado intensivo de aquellos pacientes críticamente enfermos
puede requerir algún tipo de soporte respiratorio, incluido la intubación endotraqueal y o ventilación mecánica, ¿no? Entonces, para que el usuario posea una adecuada nutrición, consecuentemente a esto, es necesario una nutrición de tipo enteral, ¿no? A través de la sonda nasogástrica para suplir las deficiencias alimenticias que pueda tener durante este proceso. Entonces, bajo esta mira, ¿no? Vamos a encontrar ciertas evidencias que nos permiten satisfacer el trabajo de la motricidad facial como tal dentro de este sistema tan muy importante, ¿no? Que se ha creado en fin de poder contrarrestar el tema o poder ayudar muchas veces el tema de aquellos pacientes que han sufrido o que tienen COVID-19, ¿no? Entonces, desde el año 2010, ¿no? Scoretz, por ejemplo, y colaboradores, como vemos acá, señala, ¿no? Que los pacientes hospitalizados a menudo tienen un mayor riesgo de disfagia orofaringea después de una intubación endotraqueal muy prolongada. Entonces, imagínense ahora en esta pandemia que todas las camas UCI están prácticamente colmadas de pacientes, ¿no? Entonces, en este paper, los autores mencionan que la frecuencia de disfagia osciló aproximadamente entre un 3 y un 65%, no, 62, perdón, y una duración de intubación entre 124 a 346 horas como promedio. Esto equivale más o menos entre 5 a 14 días aproximadamente. Consecuentemente, ¿no? Las frecuencias más altas de disfagia han ocurrido un 62% después de la intubación prolongada, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro estudio. Lima, ¿no? En el año 2020 también, y colaboradores realizaron una investigación sobre la incidencia de la disfagia, su evolución en el tiempo y su asociación con resultados clínicamente relevantes en pacientes que pasaron por cuidados intensivos, ¿no? Reconociendo obviamente un proceso de ventilación mecánica. Entonces, estos autores estudiaron a 101 pacientes, ¿no? En el cual compararon su estudio con los datos obtenidos de la unidad hospitalaria para pacientes sin COVID, ¿no? Que también fueron sometidos a intubación orotraqueal prolongada. Entonces, estos autores mencionaron que un número considerable de pacientes críticos mantuvo disfagia al alta de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Además que los pacientes con COVID-19 permanecieron intubados más tiempo, ¿no? Por lo que necesitaron más sesiones también de rehabilitación, ¿no? Para volver a una alimentación oral segura. De allí la importancia de la rehabilitación temprana, que por lo general se procura durante la hospitalización, que es muy importante, ¿sí? Por otro lado, Aogaji, Yoichiro, ¿no? Y colaboradores, ¿no? Ya en el año pasado también, refieren que una infección existente en los pares craneales, ¿no? Como un hallazgo que se observa muy a menudo en pacientes infectados con el COVID-19, ¿no? Sobre lo que generan, por ejemplo, un síndrome respiratorio agudo severo. Entonces, estos autores muestran en particular un caso muy importante para ellos de un paciente de 70 años que ha desarrollado disfagia y una consecuente neumonía por aspiración durante la recuperación de un COVID-19 grave. Entonces, estos hallazgos sugieren que la neuropatía del nervio glosofaringeo y del nervio vago podrían haber provocado alteraciones deglutorias después de haber superado el COVID-19, ¿no? Entonces, sumado a la intubación endotraqueal prolongada como tal, ¿no? Ha podido haber algún grado de dificultad como tal, ¿no? Entonces, este es el primer caso informado de disfagia inusual, probablemente debido a la participación de estos pares craneales después del COVID, ¿no? En el cual se enfatiza directamente presumir la participación neurológica, ¿no? Dentro del equipo multidisciplinario, ¿no? Para evitar algún tipo de cuadro de neumonía por aspiración posteriormente a la etapa respiratoria grave con estos pacientes con COVID-19, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, si nos ponemos a pensar, ¿no? En estos casos hoy en día, ¿no? En el cual se ven más a menudo cuando realizamos una adecuada evaluación de motricidad orofacial, ¿no? Además de la evaluación fonoaudiológica, ¿sí? A ver, otro estudio
¿no? Que refiere aquí como una disfagia en relación directamente con el COVID-19, es la de Fraskova, ¿no? Y colaboradores, que en el año 2020 también mencionan que la progresión de esta enfermedad grave, ¿verdad? Que es, muchas veces a menudo se asocia con el desarrollo de dificultad respiratoria aguda y puede requerir alguna forma de apoyo respiratorio, ¿no? Incluida la intubación endotraqueal. Entonces, además de ello, puede requerir, según este estudio, la ventilación mecánica y la nutrición enteral, ¿no? A través de la sonda nasogástrica también. Entonces, estos autores señalan que pacientes intubados durante más de 48 horas, ¿no? Ya existe una prevalencia de disfagia en el cual aumenta un 56%, ¿no? De los cuales el 25% de estos pacientes, ¿no? Se demostró que aspiraban silenciosamente, ¿no? Lo cual sabemos, ¿no? Que es muy grave para los intereses del paciente, ¿no? En el cual se encuentra una lucha constante para salir de este cuadro agudo, ¿no? Algo muy importante nos está dejando esta pandemia, ¿no? En función a la colaboración que existe entre los colegas profesionales, ¿no? Del equipo multidisciplinario, ¿no? Tal es así que en este estudio, ¿no? Diseñado por Mooney, ¿no? Y colaboradores en el 2020, en el cual ha realizado un estudio de casos retrospectivos de pacientes con COVID-19, en el cual se sometieron a una traqueostomía, ¿no? Donde incluyeron pacientes que habían sido sometidos a ventilación mecánica durante 14 días a más, ¿no? Entonces, aquí se propone, ¿no? Que habían tenido una traqueostomía quirúrgica, ¿no? Estos pacientes habían sido dados de alta de los cuidados intensivos a una unidad médica y recibieron diferentes tipos de abordajes, como por ejemplo la terapia kinesiológica y la fonoaudiológica, ¿no? En el cual mencionó en este estudio, ¿no? Que existían diferentes intervenciones del kinesiólogo, ¿no? En el cual se centraron en la mecánica de la respiración, la eliminación de secreciones, por ejemplo, la postura, el equilibrio directamente al sentarse y el fortalecimiento de las extremidades tanto superiores e inferiores. Entonces, aquí también se muestra ya desde ese entonces, ¿no? La intervención específicamente del fonoaudiólogo, en el cual se centraron directamente, ¿no? A la reorganización cognitiva, a la comunicación verbal y no verbal en caso que así se requiera, ¿no? Principalmente el manejo de aquellas secreciones y la función de la deglución, ¿no? Llegando a la conclusión, ¿no? De que la cooperación interdisciplinaria y la implementación sincronizada, ¿no? De intervenciones tanto del kinesiólogo con la participación del fonoaudiólogo en los pacientes con COVID-19, ¿no? Después de una intubación prolongada, facilitó muchas veces esta participación del tratamiento y el logro de aquellos hitos funcionales progresivos en el paciente, ¿verdad? Entonces estamos viendo que existe una suma importancia ya desde ese entonces para ver, ¿no? El trabajo que se va realizando directamente en las salas de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, en lo que concierne a la respiración, por ejemplo, tenemos aquí un estudio de Kutz, ¿verdad? En el año pasado también, 2020, en donde se menciona que debido a que el COVID-19 afecta principalmente al sistema respiratorio, esto es muy importante, ¿no? Para que los terapeutas de lenguaje, logopedas o fonoaudiólogos dedicados al tema de la motricidad orofacial tengan en consideración alta a estos pacientes, ¿no? Que están en riesgo de desarrollar disfagia. Por lo que la relación que existe entre el COVID-19 y la disfagia, ¿no? Es todavía un área muy nueva, ¿no? Pero existen suficientes conocimientos en el campo de actuación como para poder crear vínculos entre ambas entidades, ¿no? Entonces, como el sistema respiratorio está estrechamente coordinado con el patrón de devolución normal, entonces si un paciente presentar alguna complicación respiratoria importante, ¿no? Este paciente puede correr el riesgo de desarrollar una disfagia, ¿no? Que muchas veces puede resultar en cuadros de aspiración, ¿no? Ya que se interrumpe el patrón de respiración normal. Entonces, las vías respiratorias están potencialmente expuestas como un resultado, ¿no? De que este periodo de discoordinación,
¿no? Que puede ser por la presencia de un apnea, por ejemplo, ¿no? Puede estar resultando con un cierre inadecuado de las vías respiratorias. Entonces, este fenómeno muchas veces se puede observar, ¿no? Con el alta prevalencia de aquellas disfagias en individuos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Más conocida como EPOC. Entonces, también se sabe ahora, ¿no? Que los pacientes con COVID-19 a menudo requieren periodos prolongados de ventilación, aproximadamente más de 72 horas, y esto eh, puede conducir muchas veces a un aumento de una disfagia post-extubación, ¿no? Ya que es prevalente, como lo hemos visto en estudios anteriores. Entonces, esta disfagia post-extubación, si no se identifica a tiempo, puede conducir a complicaciones adicionales como cuadros de aspiración y o neumonías por aspiración también. Entonces, por lo que esta intervención del fonoaudiólogo especialista en motricidad orofacial en los entornos del cuadro de la rehabilitación de este paciente, ¿no? El resultado previsto es directamente establecido, ¿no? Para prevenir las secuelas médicas graves de la disfagia. Entonces, este autor menciona también, ¿no? Que la intervención debe ser priorizada, ¿no? Ya que considera que la población principal es la que tiene mayor riesgo, ¿no? A menudo, muchas veces, las personas mayores, ¿no? Con afectaciones médicas subyacentes. Entonces, estas personas son propensas a desarrollar secuelas graves de COVID, ¿no? Por lo tanto, se hace mucho énfasis y menciona que el profesional fonoaudiólogo especialista en motricidad orofacial debe desarrollar un perfil de riesgo de este paciente para identificar en ellos el orden de prioridad y riesgo de gravedad, junto con tener a la mano protocolos específicos y especializados y el equipo de protección personal correspondiente a la hora de realizar este cuadro de intervención, ¿no? ¿Qué tan importante nos manifiesta Pulse, ¿no? En este estudio publicado, ¿no? En el Journal de Sudáfrica, ¿no? De desórdenes de la comunicación? Es muy importante, ¿no? Que a nivel mundial se estén manejando este tipo de conceptos, de componentes que nos permite saber un poquito y conocer este campo de actuación, ¿eh? Ahora, dentro del perfil de intervención y abordaje del fonoaudiólogo especialista en motricidad orofacial, no cabe mencionar ciertos objetivos, procedimientos y consideraciones para cada uno, ¿no? De estos tipos de actividades, ¿no? Que viene realizando, ¿no? A nivel hospitalario, ¿no? A nivel del post-alta incluso, ¿verdad? Incorporando las medidas de precaución requeridas para la ayuda a aquellas personas con COVID-19, ¿no? Como es, por ejemplo, ¿no? Ayuda al mantenimiento de las funciones. ¿Qué es lo que significa esto, no? Aquí vamos vamos a propiciar la disminución, el uso de las habilidades dependientes de las estructuras, ¿no? Que muchas veces han quedado deficientes, ¿no? Después de este cuadro agudo del COVID-19. Entonces, la idea es propiciar, ¿no? Aquellas habilidades orofaringo-laringofaciales, ¿no? Que deriva muchas veces de un progresivo desmedro en la capacidad funcional, particularmente en el cuadro deglutorio y comunicativo, ¿no? Entonces, según también nos comenta nuestro colega y amigo chileno Tobar Fredes, por ejemplo, ¿no? En este sentido, resulta fundamental la inclusión de procedimientos específicos que el fonoaudiólogo realice, ¿no? Para permitir la ayuda de mantener ciertas funciones, especialmente a aquellos pacientes que no cuentan con la posibilidad de colaborar, ¿no? En su cuadro de rehabilitación o cuadro de intervención, ¿no? Entonces, aquí se han contemplado ciertas acciones, por ejemplo, esta, ¿no? Que es la mantención pasiva de la fuerza y un rango de movimiento orofacial e intraoral. Es muy importante también mantener el posicionamiento corporal, ¿no? En el cual va a participar directamente la cavidad oral y el complejo cefálico. Además de ello, una corrección, ¿no? Tanto del equilibrio cefálico con respecto al tubo de traqueostomía, porque hay situaciones en el cual
¿no? El paciente tiene una incomodidad específica para lograr algún tipo de movimiento, entonces lo que hace es traccionar la cabeza y limitar estos componentes, ¿no? Consecuentemente se van a ver afectadas la musculatura supra e infraioidea, trayendo no solamente alteraciones en el movimiento laríngeo, como cuadros de disfagia y también alteraciones obviamente en la fonación, ¿verdad? Entonces es muy importante también que se considere una optimización de la higiene y la humectación oral, ¿no? Ya que estos pacientes, ¿no? Al percibir una vía de ventilación mecánica, consecuentemente la mucosa oral va a estar bastante disminuida con respecto a la lubricación. Entonces se hace muy importante y necesario tener esto. Sin dejar de lado también, ¿no? La activación continua de estas respuestas motoras orofaringeas, ¿no? Como es el reflejo de Gag, el reflejo tusígeno, ¿no? Y este reflejo nauseoso. Entonces son componentes que se tienen que ir optimizando en aquellos pacientes, ¿no? Sin dejar de lado también esta reacción muy importante de los mecanismos de protección de la vía aérea, ¿no? Que se suman a estos componentes que acabo de mencionar, el cuadro de la tos, ¿verdad? Entonces, también se habla, ¿no? En cuanto al perfil de intervención y abordaje de la motricidad orofacial, ¿verdad? A cargo del fonoaudiólogo especialista, una ayuda para minimizar las secuelas, ¿no? Entonces, como sabemos, la permanencia de un tubo de traqueostomía implica, ¿no? Irremediablemente un cambio en la fisiología deglutoria, ¿no? Que se expresa en ciertas condiciones, como por ejemplo la disminución en la respuesta motora orofaringea para el paso deglutorio, una disminución, ¿no? Del movimiento iolaríngeo también, una disminución de esta misma musculatura, tanto musculatura supra e infraioidea, y un aumento muchas veces en la frecuencia de penetración o aspiración laringotraqueal, ¿no? Entonces son componentes, ¿no? Que nos permiten minimizar estas condiciones en procedimientos que favorezcan directamente la estimulación de la deglución y otros mecanismos protectores de la vía aérea, ¿no? Como el apnea, la tos, una coordinación neumodeglutoria, entre otros, ¿no? Entonces, esto es muy importante y resulta trascendental poderse evaluar y revisar. Entonces, estos componentes, estos procedimientos, no pueden en muchas ocasiones superponerse a aquellos, ¿no? Que ya se han utilizado bajo un abordaje, ¿no? De ayuda al mantenimiento de aquellas funciones. Entonces, entre estas características podemos observar aquí, ¿no? Obviamente, continuando esto también, ¿no? La higiene y la humectación o humidificación oral, que también es muy importante, ¿no? A través de incluso de la propia saliva, ¿no? O de algún tipo de agua, en este caso destilada, ¿no? Que facilite obviamente la facilitación propia del trago deglutorio, de la saliva, etcétera, ¿no? Entonces aquí es muy importante tal vez también restaurar la sensibilidad orofaringea. No se olvide que la parte motora está muy relacionada con la parte sensorial. Entonces es muy necesario tratar de buscar estos componentes para poder tener ciertos beneficios directamente a esto. Y obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con los PGA, que son procedimientos generadores de aerosoles, ¿no? Al momento de expectorar, por ejemplo, de hacer un cuadro de tos específica, ¿no? Podemos tener mayor proliferación de estos virus. Entonces hay que tener mucho cuidado. También nos menciona Tobar con respecto a la estimulación, ¿no? De la deglución no nutritiva, ¿no? Aquella deglución específicamente de las secreciones y demás detalles, ¿no? Entonces, decíamos que tanto la parte motora como la sensibilidad oral, que son muy importantes de sobre estimular y mantenerlos en perfectas condiciones, ¿eh? Y esto último, ¿no? Que mencionamos acá, ¿no? A través de la estimulación faríngea y laríngea, ¿no? O el uso de flujo de aire subglótico. Entonces, esto van a permitir tener una relación riesgo-beneficio, ¿no? Dada la posible exposición del COVID, ¿no? También por ser obviamente un factor de procedimiento generador de aerosoles. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos factores, ¿eh? A ver, también tenemos aquí la intervención
oportunas, ¿no? Aquí tenemos obviamente la rehabilitación temprana, en el cual el paciente debe de estar propenso, ¿no? Y nosotros estar al tanto para poder hacerlo, ¿no? Entonces, este abordaje tiene la finalidad de reducir la discapacidad, ¿no? Disminuir muchas veces la dependencia y mejorar aquella calidad de vida muy limitada en este paciente, ¿no? Pincherle y colaboradores ya del año 2020 refiere, ¿no? Que estas acciones de rehabilitación temprana, ¿no? O después del COVID-19 podrían ser similares, ¿no? A las de personas con lesiones cerebrales graves, ¿no? O enfermedades graves, ¿no? Con estadios prolongados en cuidados intensivos. Entonces, además, ¿no? De diversos estudios que también ya se han indicado que la rehabilitación temprana de personas con ventilación mecánica puede acortar la duración incluso de la hospitalización y mejorar su funcionalidad al alta, ¿no? Entonces es muy importante tener en consideración que esta práctica rehabilitadora, principalmente en el tema de deglución, que es el tema que nos compete, ¿no? Contempla acciones orientadas al retiro del tubo de traqueostomía, por ejemplo, ¿no? Buscando para ello que la persona logre un adecuado control de secreciones y, de ser posible, la ingesta segura de al menos una consistencia de alimento, ¿no? Entonces, para ello resulta esencial y fundamental alcanzar una tolerancia en oclusión, ¿no? En este caso del tubo de traqueostomía, ¿no? Con una etapa de transición previa incluye la tolerancia a una válvula unidireccional o válvula en T, ¿no? Entonces, este abordaje considera ciertas actividades también, ¿no? Como por ejemplo, nuevamente la optimización de la higiene y la humectación o humidificación oral, ¿no? Otra vez también mencionando, ¿no? Una coordinación respiratoria deglutoria, perdón, aquí antes la rehabilitación de la deglución no nutritiva, que es muy importante también, ¿no? A través de la implementación de una válvula unidireccional y un posterior taponamiento de la traqueostomía. Entonces esto nos va a estimular directamente también cuadro de la sensibilidad oral y algunas actividades laringes isométricas, ¿no? En el cual nos va a permitir mejorar ciertos patrones de fuerza y movimiento. Y sin dejar de lado también la rehabilitación de la tos, ¿no? A través de una implementación específica de una válvula unidireccional también, o una posterior taponamiento de la traqueostomía, ¿no? Se puede realizar también actividades de fuelle respiratorio, ejercicios de competencia glótica, ¿no? Despeje voluntario, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy importante para favorecer el buen funcionamiento tanto deglutorio, de movimiento de balanceo iolaringio y hasta fonatorio. Entonces hay que tener en consideración esas actividades a poder realizar, ¿verdad? En conclusión, debemos tomar conciencia, colegas, ¿no? Que a la fecha aún no existe disponibilidad de alguna medida de inmunización, ¿no? Salvo las vacunas recientes que ya están siendo generadas, ¿no? Que permita directamente un control sobre esta propagación del COVID-19 y la generación de nuevos enfermos, ¿no? Que muchas veces en condición aguda o grave, ¿no? Tenemos la posibilidad, ¿no? De suponer la necesidad de mantener al equipo multidisciplinario, donde la labor específicamente el fonoaudiólogo especialista en motricidad orofacial, ¿no? Estemos preparados para ofrecer, ¿no? Todos los cuidados necesarios, ¿no? Que permitan la supervivencia y posterior rehabilitación temprana en lo posible, como hemos estado comentando ahora, proyectando muchas veces la medición, ¿no? De los riesgos y beneficios de cada intervención o procedimiento que podamos hacer, ¿no? En aquellos que cursan con una presentación más severa del COVID-19, ¿sí? Entonces, hay mucho por seguir investigando, hay mucho por seguir revisando, mucho por seguir trabajando en equipo, que es muy importante, ¿sí? Entonces, eso ha sido mi aporte por el Día de la Motricidad Orofacial. Que tengan un bonito día y que siga este exitoso evento. Muchas gracias por su atención.